Increíble revelación. La mesera tímida sorpresa al enfrentarse al millonario oculto en el baño. El bullicio del restaurante llenaba el aire con risas y conversaciones animadas, mientras Ana, con su cabello recogido en un moño desordenado, se movía entre las mesas, llevando platos humeantes de mole y tacos al pastor. Cada día era un maratón de sonrisas y agotadoras sonrisas, ocultando el peso que llevaba en su corazón. Tenía solo 23 años, pero las responsabilidades que cargaba sobre sus hombros la hacían sentir mucho más vieja. Su padre, una vez el pilar de su familia, había caído enfermo de manera repentina, y ahora ella era la única fuente de sustento para su madre y su hermano menor. Mientras limpiaba con esmero las mesas, los sueños de Ana danzaban en su mente. Ser doctora era un deseo ferviente que la llenaba de esperanza, pero esa chispa se desvanecía frente a las crueles realidades. La voz de su abuela resonaba en su mente. Siempre haz tu trabajo con dignidad y empeño. A veces se preguntaba si sus sacrificios valdrían la pena. Un día, después de un ajetreado turno, se encaminó a limpiar el baño del restaurante. Escuchó un murmullo suave, y al abrir la puerta, un hombre desaliñado la sorprendió. El extraño parecía perdido en sus propios pensamientos, ajeno al ambiente vibrante que lo rodeaba. Ana sintió un escalofrío al mirarlo. Su ropa desgastada y su mirada distante contaban historias de desencanto. En un impulso, le ofreció una sonrisa amable, sin pensar que esa pequeña acción podría desencadenar algo monumental. Él, quien resultó ser un millonario en busca de sus raíces humildes, se sintió atraído por la bondad y la honestidad que ella emanaba. En su mente, un plan comenzó a tomar forma, ayudarla a alcanzar su sueño de ser doctora. Ana, aturdida, se debatía entre la gratitud y la lealtad a su familia. Cuando el hombre le propuso financiar sus estudios, su corazón se tensó. ¿Cómo podría aceptar la ayuda de alguien ajeno? ¿Acaso no sería una traición a su familia? La risa de su hermano resonaba en su mente, recordándole que cada esfuerzo hacía que valiera la pena. Entretanto, el millonario luchaba con sus propios demonios, sintiendo la culpa de su privilegio chocar con la tristeza y desesperanza que a menudo lo rodeaban. La noche caía y las conversaciones en casa se tornaban tensas. Su madre apenas hablaba, y su hermano, con una chispa de determinación en sus ojos, insistía en que debían seguir luchando. Ana, sintiéndose culpable por haber considerado aceptar la oferta, trataba de cerrar la herida que crecía entre ellos. Las promesas familiares pesaban como piedras en su pecho, mientras se preguntaba si debía sacrificar su sueño por la unidad familiar. La presión crecía, un torbellino de emociones. Un día, en una esquina del restaurante, la tensión estalló. «Es una oportunidad que no puedes dejar pasar», le gritó el millonario, y Ana, con lágrimas en los ojos, ripostó. «¿Y qué sucede con mi familia? ¡Vale más!». El lazo de sangre. En ese momento, la atmósfera se tornó pesada. Las palabras cargadas de impotencia resonaron en sus corazones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, la abuela de Ana entró al restaurante, buscando a su nieta. La mirada sabia de la abuela, profunda y serena, prometía una señal que podría cambiarlo todo. Ana y el millonario, aún sin respuestas, sintieron el peso de sus decisiones. La pregunta persistía en el aire. ¿Podrían ambos reconciliar sus mundos y enfrentar sus propias realidades? Ana sintió cómo el aire se volvió denso en el restaurante tras las palabras del millonario. La presencia reconfortante de su abuela se sentía como un refugio en medio de la tormenta emocional en la que se encontraba. La mirada sabia de la anciana, que había sido su guía en tiempos de oscuridad, ahora parecía más importante que nunca. A medida que se acercaba, Ana sintió que la situación se tornaba crítica. «¿Qué sucede, querida?
preguntó la abuela, su voz suave contrastando con el tumulto en el corazón de Ana. Ella no sabía por dónde empezar. Su dilema estaba en un punto álgido, y cada opción la hacía sentir traidora. La abuela la tomó de la mano, guiándola a una mesa apartada donde pudiera hablar en privado. Ana, aún con el corazón acelerado, expuso su angustia. Abuela, un hombre me ofreció financiar mis estudios de medicina, pero no quiero traicionar a la familia. Esto podría significar la diferencia entre conseguir el futuro que siempre he soñado y dejar a mi familia en la miseria. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban la comprensión en el rostro de la anciana. La respuesta de su abuela fue serena. Mi niña, a veces, las oportunidades se presentan de maneras inesperadas. No se trata solo de ti. Esto podría beneficiar a toda la familia. Pero la decisión debe venir de ti. ¿Qué es lo que realmente quieres? Esa pregunta resonó en la mente de Ana. Durante años, había vivido con el peso de las expectativas familiares y la lucha diaria. Había invertido tanto tiempo en hacer felices a los demás que olvidar su propia felicidad había parecido un sacrificio justificado. Pero en ese momento, la convicción de su deseo ardía intensamente dentro de ella. Cuando regresó a la mesa, se encontró cara a cara con el millonario. Sus ojos buscaron respuestas en su expresión, reconociendo el genuino deseo de ayudar que había percibido antes. La confusión dejó paso a una razón. Determinación inusitada. ¿Por qué quieres ayudarme tanto?, le preguntó con sinceridad. Su voz tembló ligeramente, pero no estaba dispuesta a ocultar ese sentimiento. Él tomó un profundo respiro. Su mirada se tornó intensa. Porque vi algo en ti que es raro encontrar. No es solo tu bondad, es tu lucha. La forma en que llevas tus responsabilidades y sin embargo sueñas con una vida mejor. Quiero invertir en ese sueño. Las palabras resonaron en Ana, revelando un camino inesperado. Aquel momento era un punto de inflexión. Se dio cuenta de que había sido suficiente arrastrar su deseo. Ahora podría aprender a conciliar uno con el otro. Despertó una parte de ella que había estado dormida, la Ana que había soñado con ser doctora, que anhelaba marcar la diferencia no solo en su vida, sino en la de otros. Mientras reflexionaba, el espíritu competitivo que siempre había llevado en su interior empezó a latir con fuerza. Estudiar no sería solo para ella, sería un paso hacia un futuro donde podía ayudar a su padre, a su madre y a su hermano. Las dudas comenzaron a disiparse como neblina, reemplazadas por un fuego que la deslumbraba. Pero justo cuando parecía que la decisión de aceptar la oferta estaba al alcance de su mano, su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de texto de su hermano. Ana, hay problemas en casa, mamá está muy preocupada. ¿Puedes venir de inmediato? La advertencia en sus palabras resonó como un redoble de tambor, trayendo de vuelta la realidad entre sus manos. Ana miró al millonario. La decisión que había comenzado a tomar tuvo que esperar. Una nueva tensión se creó en su interior, y por primera vez en mucho tiempo sintió que sus aspiraciones chocaban con la urgencia de su mundo actual. Antes de que se pudiera manifestar un plan claro, los dilemas se amontonaron, creando un nuevo laberinto que debía atravesar. El futuro parecía tambalearse de nuevo, y mientras se alejaba del restaurante, un pensamiento la atrapó. ¿Realmente estoy preparada para luchar por mi sueño? ¿O el miedo a perder a los míos siempre será más fuerte? La incertidumbre pesaba sobre sus hombros, y en ese instante, Ana comprendió que ya no solo se trataba de ella, había algo más grande en juego. ¿Qué haría Ana cuando la vida le arrojara más obstáculos? La próxima decisión podría cambiarlo todo, y ella tendría que encontrar el valor para enfrentar la vida que siempre había querido. Ana aceleró el paso mientras caminaba hacia casa, su mente aún atormentada por las revelaciones y las decisiones que la guardaban. El mensaje de su hermano no solo la llenó de ansiedad, también amplificaba la lucha interna que llevaba dentro. Su familia necesitaba ayuda, y en un rincón de su corazón, el compromiso hacia ellos se sentía más fuerte que sus propios sueños. Al llegar a su hogar, la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Su madre aguardaba en la cocina, con una expresión que fusionaba preocupación y cansancio. Ana sintió que la culpa se apoderaba de ella. ¿Cómo podría ser tan egoísta al pensar en sus propios anhelos en un momento como este? ¿Qué ocurrió?, le preguntó, intentando calmar el temblor en su voz. Mamá tuvo una pequeña caída. No es nada grave, pero está preocupada por la situación.
Ya no podemos cubrir todos los gastos, respondió su hermano, con los ojos cansados. Ana sintió como si un pesado yugo se posara sobre sus hombros. La imagen de su madre, con su vulnerabilidad expuesta, la empujó a replantear todo. Se quedó a su lado, acariciándole la mano, sintiendo la urgencia de actuar. Las dudas la perseguían intensamente. Mientras ayudaba a su madre con la cena, los pensamientos de lo que la oferta del millonario significaba se colaban en su mente. Era un cernirse de posibilidades, un rayo de luz en un horizonte cada vez más gris. Pero, ¿a qué costo? Esa noche, metida en la cama, se lanzó en un mar de reflexiones. Sus sueños, aunque cruciales, se tambaleaban ante la convicción de que su familia era su prioridad. La lucha interna se volvió palpable. Por un lado, el deseo de convertirse en médica, y por el otro, el miedo de traicionar a sus seres queridos. No podía dejarles caer, no cuando más la necesitaban. Sin embargo, también comenzó a considerar un matiz importante. Tal vez aceptar esa ayuda no sería una traición al revés, sino un paso necesario hacia una mayor independencia económica que podría servirles a todos. En el fondo, Ana sabía que convertirse en doctora no solo significaba escapar de la rutina familiar, sino aportar un cambio positivo que beneficiaría a su madre, su padre y su hermano. Decidida a cambiar la narrativa, se levantó temprano ese día. Las primeras luces del amanecer reflejaban su determinación. Hacer ese pacto de ayuda significaba adquirir competencias que luego podría usar a favor de su familia. Salió al patio, donde el viento fresco le susurraba una nueva perspectiva. Era el momento de tomar control de su destino. Le gustaría hablar con el millonario nuevamente, quizás para expresar no solo su gratitud, sino también su apertura a la posibilidad de que su apoyo no era un lastre, sino un puente hacia su futuro. Se sentía menos dividida, más enfocada en la idea de que toda su familia podría salir adelante si ella seguía el camino que había anhelado. Pero un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos, escalofriante y desconcertante. Era un video. La imagen de su madre, con un grupo de extraños a su alrededor, parecía generarle más preguntas que respuestas. «Ana, creo que hay algo más aquí de lo que imaginamos. ¿Puedes volver a casa? Tienes que ver esto». El corazón se le aceleró. ¿Qué podría ser? La duda se mezcló con la alarma y la incertidumbre sobre su decisión, y la urgencia de actuar rápidamente se adueñó de ella. Estaba a punto de enfrentarse a una reacción inesperada y a problemas que podrían ser más complicados de lo que imaginaba. Se preguntó si, al final, tanto esfuerzo por alcanzar el sueño de ser doctora era solo un paso hacia la resolución de problemas más profundos que amenazaban con cambiarlo todo. Y en su pecho, la necesidad de revelaciones, de entender la realidad que la rodeaba, la llevó a prepararse para lo inesperado. El destino de Ana estaba por cambiar de nuevo, y con cada minuto que pasaba, la tensión se acumulaba cuando supo que toda la verdad que tanto había evadido estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué nuevos retos tendría que enfrentar y cómo eso afectaría el camino que se había comenzado a construir hacia su sueño? La vida le estaba lanzando otro desafío, y en su interior, una voz le decía que el próximo paso sería decisivo. Ana cerró el teléfono, el eco del mensaje resonando en su mente como un tambor sordo. Cada palabra contenía un peso que no podía ignorar. La curiosidad y la inquietud la empujaron a planear cómo podría volver a casa sin seguir con su vida en espera. Caminó hacia la ventana, y mientras observaba el amanecer, entendió que los próximos días podrían definir su camino. Se preparó para regresar, buscando respuestas a un enigma que la mantenía despierta. La imagen de su madre en el video, rodeada de desconocidos, creaba en Ana una mezcla de preocupación y resolución. Tenía que averiguar qué estaba sucediendo. No podía dejar que el miedo la paralizara. Sabía que no solo se trataba de su familia, sino de su futuro y de la posibilidad de encarar dificultades que no había imaginado. Al llegar a casa, la atmósfera era aún más tensa. Su madre, sentada en la mesa, no parecía notar la llegada de Ana, y los ojos de su hermano reflejaban la incertidumbre. Ante la urgencia de saber, Ana decidió ser directa. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó.
su voz temblando por el esfuerzo de permanecer calmada. La respuesta no tardó en llegar. Su hermano, frunciendo el ceño, explicó: «Creemos que mamá está involucrada en algo extraño. Ella conoció a ese grupo y les ha hablado de nosotros, pero no estamos seguros de sus intenciones». Las palabras resbalaban por su garganta. Ana sintió que una sombra se cernía sobre su esperanza de un futuro brillante. Pero en lugar de rendirse, una chispa de determinación prendió en su interior. «Necesito hablar con ella», declaró Ana, arrastrándose cada vez más hacia el centro de la conversación. Se sintió impulsada a sacar a la luz la verdad de ese grupo que había captado la atención de su madre. Entró a la sala, y allí la encontró, sola y melancólica. Al acercarse, Ana se dio cuenta de que, bajo la fragilidad exterior, había una fortaleza que siempre había admirado en su madre. «¿Qué te ha llevado a esto?», preguntó, el nerviosismo vibrando en su voz. Su madre levantó la vista, una mezcla de pena y rechazo inundó su rostro. «Ana, no es lo que piensas, son personas que quieren ayudar, pero no sé si todo es bueno». Ana sintió que la situación se volvía más compleja a cada momento. La oferta de ayuda, aunque tentadora, ya no parecía clara. Empujada por la incertidumbre y el deseo de proteger a su madre, decidió que debía involucrarse más en el mundo de esas personas. Quizás, simplemente, esta era una oportunidad disfrazada de peligro. Mientras se preparaba, ideó un plan. Había que infiltrarse, averiguar quiénes eran y qué querían. Cada paso que daría se convertiría en una estrategia, y así, simultáneamente, ganaría a la vez información y experiencia sobre lo desconocido. Pero debía actuar con cautela y sutileza, manteniendo siempre su identidad al margen. El camino que eligió la invitaba a un riesgo mayor, pero también prometía crecimiento. Entonces, la chispa de su ambición resurgió, una verdad que había estado oculta por mucho tiempo. Convertirse en médica no era solo un título. Para Ana, se convertía también en el medio para tomar decisiones firmes, en este caso, proteger a su familia y ayudarles a salir de una situación complicada. Mientras caía la noche, contempló su decisión. Era el momento de enfrentar lo desconocido y descubrir quiénes eran esos extraños que habían entrado en la vida de su madre. Pero lo que no sabía, y que sus instintos no la avisaban, era que estaba a punto de entrar en un laberinto donde la supervivencia de sus sueños y de su familia estaban en juego. El ingenio de Ana podría ser suficiente para salir adelante, pero ¿y si lo que descubriera la llevara a una verdad devastadora? La ansiedad la envolvió al pensar que pronto confrontaría la verdadera esencia de sus dilemas. Campes Bodel-Sach. Ana sabía que cada segundo que pasaba la acercaba más a una revelación que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable. Mientras se preparaba mentalmente para adentrarse en el mundo oscuro de aquel grupo, sentía cómo sus nervios chisporroteaban en su interior. La decisión de infiltrarse no era sencilla. Sus estudios en medicina le habían enseñado a valorar la vulnerabilidad de las personas, pero en este momento ella necesitaba ser astuta, casi camaleónica. Las noches se volvían largas y solitarias mientras pasaba horas investigando en línea, armándose de información sobre comunidades que rondaban el ámbito de su madre. Se hacía evidente que no solo estaba adentrándose en un grupo desconocido, sino que también estaba cruzando un umbral hacia su propio crecimiento. Cada artículo leído y cada conversación escuchada alimentaban su deseo de entender lo que había detrás de ese velo. Asumió riesgos digitales, intercambiando mensajes anónimos, todo con la meta de sostener su identidad a salvo mientras escudriñaba el trasfondo de aquella organización. Un día, Ana recibió una invitación para asistir a un encuentro clandestino. Su corazón aceleró. Era el momento decisivo. Sin pensarlo dos veces, decidió que asistir era imprescindible. Se preparó como si se tratara de una cita, eligiendo con cuidado su atuendo, buscando un equilibrio entre lo familiar y lo incógnito. Quería parecer uno más entre ellos, pero sin perder su esencia. Cuando llegó al lugar, un viejo almacén convertido en un centro de reunión, la multitud parecía enceguecida por un fervor casi religioso. Las conversaciones en voz baja llenaban el aire con un tono misterioso. Ana sintió la adrenalina fluir en sus venas mientras recorría con la mirada varias caras desconocidas.
A pesar de estar rodeada de personas, la sensación de soledad la invadía. A veces, el ruido externo puede amplificar la soledad interna. Durante la charla, un hombre de voz profunda se dirigió a los presentes, lanzando promesas de cambio y esperanza. Ana escuchaba con atención, pidiendo a su mente que captara cada palabra, cada promesa de libertad. Sin embargo, en su interior, la cautela le susurraba al oído que el poder de esas palabras podía enmascarar intenciones siniestras. Comenzaban a gestarse en ella preguntas inquietantes. ¿Estaba dispuesta a convertirse en parte de algo que podría quitarle lo que realmente amaba? Como si estuviera ante un espejo, buscaba reflejos de su propia moralidad en los rostros de los demás, preguntándose con cada nuevo rostro si compartiría el mismo destino que su madre. Esto la llevó a hacer un descubrimiento profundo. La necesidad de pertenecer, de ser parte de algo más grande, era un impulso común. Ana se dio cuenta de que, independientemente de lo que eligiera, tenía que mantenerse firme en sus valores. Sin embargo, cuando todo parecía calmo, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Sabemos quién eres, no te involucres más de lo necesario». Una punzada de pánico recorrió su cuerpo. ¿Quién la había estado observando? Su entrenamiento como médico le había enseñado sobre el poder del ser humano en situaciones límite. Pero este no era un tratamiento, ni una cirugía. Este era un juego de vida o muerte, y no solo se trataba de ella. La decisión no solo implicaba el riesgo personal, su familia estaba en juego. Ana miró a su alrededor, disfrutando aún de la incógnita que envolvía su nueva existencia. Moverse en la línea entre la luz y la oscuridad se había convertido en un arte que estaba comenzando a dominar, aunque le costara aceptar. Pero en su mente, las preguntas creaban un eco ensordecedor. ¿Confiaría en esas nuevas personas o caerían en la trampa de promesas vacías? Permanecer en la oscuridad que rodeaba a esa comunidad parecía el camino más fácil, pero la ambición de alcanzar su verdadero potencial la condujo por otro sendero. Ana se encontraba más motivada que nunca para descubrir qué había detrás de cada fachada y cada engaño. Pero al mismo tiempo, el tiempo corría, y su relación con su familia se tornaba cada vez más frágil. ¿Cuál sería el costo de su ambición? Mientras se alejaba del almacén, un peso creciente en su pecho le advertía que los próximos pasos que diera podrían definir no solo su trayectoria profesional, sino su vida personal. Nunca había estado tan clara su lucha, enfrentar la verdad o dejarse. Llevar por las corrientes engañosas de la influencia externa. Y así, en medio de sus decisiones, una nueva revelación llamó a su puerta. La verdad puede ser más peligrosa que cualquier individuo. Con la mente agitada y el corazón en desasosiego, se encontraba a un paso de desentrañar la conexión que uniría su historia con la de aquellos desconocidos. El día anterior había sido impactante, pero lo que estaba a punto de descubrir podría ser incluso más desgarrador. ¿A quién debería realmente creer? Ana caminaba por las calles, la brisa de la noche acariciando su rostro mientras su mente trataba de procesar el abrumador torrente de información y emociones. El mensaje anónimo resonaba con fuerza en sus pensamientos, desdibujando el velo que había comenzado a formar su percepción del mundo que la rodeaba. Había comenzado este viaje con la clara intención de encontrar respuestas sobre su madre, pero ahora se veía atrapada en un laberinto de dudas y peligros. Las horas transcurrían y sus días se convertían en una espiral de incertidumbre. Decidió volver a su rutina diaria de estudios, pero la medicina ya no la llenaba como antes. Su enfoque en el aula se desvanecía mientras pensaba en la oscuridad que acechaba tras cada promesa que había escuchado. ¿Qué significaba realmente ayudar a los demás si su propia vida se encontraba en entredicho? Era una pregunta que la atormentaba y su pasión por la medicina se sentía más distante que nunca. La necesidad de seguridad y claridad la comenzó a conducir hacia la reflexión introspectiva. Durante una de sus clases, mientras el profesor hablaba sobre la conexión entre el médico y el paciente, Ana comenzó a cuestionar el mismo concepto de confianza.
La confianza que se formaba entre un médico y su paciente era un espejo de la confianza que ella necesitaba establecer con aquellos a los que había entrado en contacto en su búsqueda. Si el vínculo era fundamental en la medicina, ¿por qué iba a ser distinto en sus nuevas interacciones? Pero, en todo caso, ¿podía realmente dar su confianza a alguien que podría estar mintiendo? Palabras de su madre se repitieron en su mente. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Decidió que debía profundizar más en su investigación. Pasó horas en bibliotecas y foros en línea buscando claves que pudieran ayudarla a navegar por el campo minado en el que se adentraba. Habló con exmiembros del grupo, cada quien contando su historia, y, a pesar de la diversidad de relatos, un hilo común entre ellos la llamó la atención: la decepción y la manipulación. Ana comenzó a desarrollar un sentido agudo de observación. Aprendió a leer entre líneas en cada conversación, analizando no solo el contenido verbal, sino también el lenguaje corporal de aquellos con los que interactuaba. Se forzó a familiarizarse con las dinámicas del grupo a fin de anticipar los movimientos de sus miembros. Cada día se sentía más capaz, pero también más distante de su esencia anterior. La metamorfosis que estaba llevando a cabo se traducía no solo en habilidades, sino en una agudización de sus instintos. Un día, mientras revisaba un registro de actividades del grupo, descubrió un patrón que había pasado desapercibido. Las reuniones se llevaban a cabo durante la misma hora en la que desaparecían personas vinculadas a la comunidad. La inquietud creció en su interior. Esa conexión podía ser la clave que necesitaba para desenterrar la trama más oscura y romper ese ciclo de manipulación. Pero cada paso hacia adelante era también un paso hacia la posibilidad del peligro. Su mente oscila entre la curiosidad ardiente y el temor visceral. Lo que había empezado como un deseo de encontrar respuestas se había convertido en un desafío de autoidentidad. Debía decidir si esta nueva versión de sí misma representaba un avance o una condena. Con la determinación ardiendo en su corazón, Ana se preparaba para dar un paso más en su investigación. Sabía que cuanto más se acercara a la verdad, más oscura sería la respuesta. Pero sin conocer lo que depararía el camino, era inevitable que la inquietud la consumiera. Mientras las sombras se alargaban a su alrededor y la decisión se tornaba cada vez más crítica, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Sabemos lo que estás buscando, no te acerques más a la verdad. Ana sintió un escalofrío, un temor que podía tocar con la palma de su mano, mientras comprendía que su búsqueda de conocimiento estaba a punto de ponerla en la mira de una fuerza poderosa que la superaba. ¿Sería capaz de seguir adelante o se vería obligada a retroceder de un paso que podría sellar su destino? En ese instante, Ana supo que el tiempo había llegado para un enfrentamiento inevitable. La verdad la esperaba, aunque el costo pudiera ser devastador. Ana se encontró de pie en su habitación, el brillo de su teléfono aún iluminando su rostro mientras leía el mensaje. Sentía que su corazón palpitaba frenéticamente. Debía decidir si ocultarse o avanzar a un terreno que desconocía. Durante días había acumulado fragmentos de información, pero ahora le tocaba enfrentarse a sus propios miedos. El desafío no solo implicaba la búsqueda de la verdad sobre su madre, sino también sobre su propia identidad, y eso la aterraba. Bajo la presión del miedo, comenzó a trazar un plan. Se pasaba horas revisando sus notas y compilando todo lo que había aprendido sobre el grupo y sus actividades. Pero, mientras organizaba la información, sentía una creciente desconexión con su antiguo yo, ese ser que anhelaba ayudar y sanar. ¿Era esta la dirección en la que debería ir? La medicina la había guiado hacia el propósito de servir a los demás, pero ahora parecía haberla llevado a un sendero lleno de sombras. Ana decidió poner a prueba su nuevo enfoque de observación. En la cafetería donde iba a estudiar, eligió una mesa en la esquina, un lugar que le permitía observar a las personas que entraban y salían. Desde su asiento, estudió a los clientes, desde el hombre de traje bien ajustado que siempre parecía comprobar su reloj, hasta la madre con sus hijos alborotados. Mirar a través de esa lente analítica se convirtió en un ejercicio revelador. Todos escondían secretos, cada uno lidiaba con sus propias batallas internas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus interacciones diarias podían ser útiles. La conexión que tanto deseaba encontrar en su futura carrera de médico no era tan diferente de lo que necesitaba en su investigación.
Las conversaciones que mantenía en el café, lo que decía y cómo lo decía, eran claves que encajarían en el rompecabezas que había comenzado a armar. Mapear esos encuentros la impulsó a conectar lo académico con la realidad tangible, una transformación ineludible de su perspectiva. Sin embargo, su instinto le advertía que debía tener cuidado. La confianza, esa pieza fundamental que había evocado en sus reflexiones, no era algo que pudiera otorgar a la ligera. Recordó las experiencias de los exmiembros del grupo. La confianza que habían entregado había sido traicionada. Y en su propio corazón una tensión comenzó a formarse. ¿Sería ella también capaz de traicionar su esencia en busca de respuestas? En un intento de calmar su mente, decidió que cada interacción y cada palabra debería ser estratégica. Se adentró en foros en línea, donde las voces de quienes habían estado en la misma búsqueda se alzaban en susurros cargados de advertencias. Fueron estos espacios los que le permitieron confrontar aspectos de su ser que había ignorado. Los relatos de otros resonaban con sus propias dudas, compartían la lucha por equilibrar los ideales con las realidades que enfrentaban. Las historias se convertían en mapas mentales que guiaban su camino, aunque repletos de bifurcaciones inciertas. Finalmente, reunió un grupo de aliados inesperados, los compañeros de su universidad que no conocían su historia, pero estaban dispuestas a escucharla y apoyarla en la búsqueda de la verdad. Enrique, un amigo de su clase, se convirtió en su oído cómplice, dispuesto a brindar su propia perspectiva y siempre cuestionando su enfoque. Con su apoyo, Ana comenzó a experimentar una nueva sensación de valentía. Juntos se trazaron un plan para infiltrarse en una de las próximas reuniones del grupo. A medida que se acercaba la fecha del encuentro, el eco de las advertencias seguía resonando en su mente. La mezcla de anticipación y ansiedad era un fuego ardiente que podía consumirla. ¿Podría abrazar su nuevo yo, compuesto de astucia y determinación, sin perder la esencia de quien había sido? Los dilemas morales que había comenzado a formular también intensificaban su tormento interno. Quedar atrapada entre lo que sabía y lo que deseaba aprender la dejaba en una cuerda floja emocional. Así, en una noche oscura, con el pulso acelerado y una voluntad renovada, preparó su mochila con el firme deseo de transformar su miedo en poder. La identificación de sus propios límites se tornaba clara y su decisión de cruzar esa frontera era inminente. Cuando finalmente llegaron a evento, una voz susurró en su mente: «La verdad puede que esté más cerca de lo que creías». Pero ella no pudo prever la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo. Y en medio de la multitud, escuchó una risa resonante que rompía la tensión. Una risa que llamaba a su atención, justo antes de que un rostro familiar apareciera en la entrada. Ana no podía creer lo que veía. El hombre del grupo, alguien a quien había identificado como una figura clave en la investigación, ahora no era un extraño, sino parte de un laberinto que ya había comenzado a desenredar. ¿Podría ese hombre ser la puerta a una verdad más profunda de lo que jamás imaginó? La música pulsaba con fuerza, creando una atmósfera vibrante que envolvía el lugar donde Ana se encontraba. Su mirada se centró en el hombre que había materializado en su vida, agitando los cimientos de su ya tambaleante realidad. La familiaridad de su rostro le recordó instantes de incertidumbre, de secretos y de conexiones que nunca había imaginado que estaban tan cerca de ella. La tensión en su pecho se intensificó al observarlo negociar con un grupo, confiado y carismático, a pesar de que ella lo había asociado con sombras y engaños. La ambigüedad de sus intenciones proyectaba una sensación de inquietud. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para proteger sus propios intereses? Ana sabía que tendría que mantenerse alerta, incluso mientras su curiosidad ardía como fuego en su interior. Consciente del tiempo que tenía antes de que el evento continuara, decidió acercarse. Los nervios la acicateaban, pero no podía permitir que el miedo la detuviera.
Había pasado demasiado tiempo desarrollando su astucia para dejar que una simple emoción la paralizara. Se introdujo entre la multitud con determinación, y al llegar a su lado, el hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y por un brevísimo instante, Ana sintió un modo de conexión, como si el tiempo se detuviera. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, con un tono seguro que desbordaba confianza. Ana dejó escapar un susurro. «Necesito hablar contigo». Las palabras se deslizaron entre la música, escapando antes de que ella pudiera reconsiderar. No sabía cuándo volvería a tener una oportunidad como esta, o si alguna vez tendría el coraje suficiente de nuevo. Sin embargo, él arqueó una ceja, escudriñándola con un matiz de desconfianza. «Estoy ocupado en este momento, pero puedo ofrecerte unos minutos más tarde», respondió, incapaz de ocultar su interés. Ella asintió, sintiendo que cada segundo se alargaba como un hilo, tejía una red en la cual su futuro parecía pendular. Era el momento exacto para aprovechar el pequeño resquicio que se le había presentado. Durante las siguientes horas, Ana se sumergió en la dinámica del evento, manteniendo siempre un ojo en él. La conversación que tendría con este misterioso personaje sería el punto de inflexión que quizás la llevaría a descubrir la verdad que tanto anhelaba. Así, formuló preguntas en su mente, preparándose para cada eventualidad, como: si estuviese en una sala de examen, ¿era un aliado o un obstáculo en su búsqueda de respuestas? Con el paso del tiempo, la multitud comenzó a dispersarse. Ana notó que él la buscaba discretamente, tal vez más curioso de lo que había querido aparentar. Finalmente, cruzaron miradas y, tras una ligera inclinación de cabeza por parte de él, Ana tomó el valor para acercarse. «La verdad es más compleja de lo que parece, ¿no crees?», comenzó. Su voz temblaba apenas, pero había una firmeza en su mirada. «Por eso estamos aquí». Él se detuvo, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y picardía. Parecía un jugador experimentado ante una oponente que no había subestimado. El diálogo se volvió un juego de ajedrez, con movimientos sutiles y estratégicos. Ella planteaba sus dudas, interrogando sin amenazar. Él, en cambio, respondía con evasivas seductoras, despertando en Ana una mezcla de admiración y desconfianza. Pero cada palabra de él contenía matices que la hacían cuestionar su propia percepción. Una inesperada revelación del hombre abrió un nuevo horizonte de posibilidades. Había pistas que lo conectaban con su madre y, posiblemente, con el oscuro grupo que había comenzado a investigar. La conexión parecía más profunda de lo que inicialmente había supuesto, lo que la llevó a un nuevo desafío. Decidir si podía confiar en él lo suficiente para seguir explorando esa conexión, atravesando el camino de la ambigüedad y el riesgo. «Hay cosas que debes saber, Ana», le dijo, un aire de seriedad vistiéndolo. En ese momento, su corazón se detuvo. La revelación que estaba por venir bien podría romper o cimentar todo lo que había trabajado por descubrir. «Pero prepárate», advirtió, con un destello de advertencia en sus ojos. «La verdad puede herir más de lo que esperas». Una fría sensación de temor y emoción se apoderó de ella. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de escuchar y qué sacrificios conllevaría ello? Ana sabía que la respuesta estaba a punto de cambiar la dirección de su vida. ¿Sería esta la confrontación definitiva que había temido? La revelación que estaba esperando podría ser la clave para deshacer todo el caos que la había envuelto. Esos segundos parecieron estirarse eternamente, mientras se preparaba para escuchar lo que se decía en un susurro, como un secreto esperando ser desvelado. ¿Podría finalmente dar un paso hacia su verdad, despojando las capas de incertidumbre que la habían envuelto hasta ahora? Ana contuvo la respiración, sus pensamientos agolpándose en su mente, mientras el hombre parecía sopesar cómo proceder. La presión del momento era palpable, un hilo de tensión que vibraba en el aire. Aquella revelación no solo prometía inquietudes, sino que también representaba la posibilidad de dar un giro esencial a su búsqueda. «Lo que sabes sobre tu madre no es lo que parece»,
comenzó él, su voz grave resonando con un eco de secretos no contados. Ana sintió una punzada en el pecho. La intriga crecía, alimentándose de sus dudas. Sin embargo, en su interior, también despertó una determinación irreprimible. No iba a permitir que el miedo la paralizara otra vez. Era el momento de enfrentar la verdad, lo que fuera que ella significara. Siempre viví bajo el peso de sus decisiones, de su pasado. No puedo más, dijo Ana, sus palabras fluyendo con una sinceridad que rara vez permitía mostrar. Esta vez no era solo sobre descubrir, era sobre liberarse. Él la miró fijamente, sus ojos profundos y penetrantes, como si estuviera evaluando su resolución. Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí, reveló con un gesto de condescendencia. Tu madre tomó decisiones para protegerte, para evitar que te involucraras en lo que había en su vida. Pero esas decisiones están conectadas a un mundo que no comprendes, a peligros que te han rodeado desde siempre. Ana se sintió sobrecogida. El enigma que había empezado a desentrañar amenazaba con desbordar su capacidad para seguir adelante. Su mente se llenó de imágenes de su madre, de la vida que había llevado y de las historias que había dejado sin resolver. ¿De qué estamos hablando realmente?, cuestionó, la voz temblorosa pero desafiante. ¿Qué tipo de peligros? El hombre sonrió levemente, un gesto lleno de complicidad, pero Ana pudo notar que había un rastro de tristeza en su mirada. Tu madre estaba involucrada con personas muy poderosas, y no todas son de confiar. Lo que sabías de ella era solo la punta del iceberg. Estas palabras serían el impulso definitivo que ella necesitaba. Ya no había vuelta atrás. La expectativa y la incredulidad luchaban en su interior, pero sintió que estaba a un paso de entender su propia historia. ¿Así que mi madre es parte de un mundo oscuro, y yo ni siquiera lo sabía?, murmuró, un aire de descubrimiento mezclándose con un profundo desasosiego. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Debo seguir el camino que ella dejó sin recorrer? La incertidumbre y la adrenalina surcaron su ser. Cada pregunta era un peldaño hacia la verdad. El hombre inclinó la cabeza, mostrándose reasignante. No será fácil, pero tienes más poder del que crees. La decisión de adentrarte en este mundo puede no solo brindarte respuestas, sino también abrirte puertas que nunca imaginaste que existían. Sus palabras resonaron en su mente como una promesa velada. Ana estaba comenzando a articular la visión difusa de quién podría convertirse. ¿Y si elijo seguir adelante, qué pasará?, preguntó, sobre la base de todas sus dudas. El hombre la observó por un momento, como si tratara de encontrar la respuesta en su rostro. Estarás exponiéndote a situaciones muy peligrosas, a desafíos que pondrán a prueba tus límites. Sin embargo, la decisión está en tus manos, respondió finalmente. Ana sintió que esas palabras la invocaban en una danza interna de coraje y miedo. Por un lado, cada parte de su ser le gritaba que debía conocer la verdad. Por otro lado, sabía que el camino no sería sencillo. La idea de desentrañar los lazos que unían a su madre con ese misterio, al mismo tiempo que cuestionaba los lazos que estaba comenzando a crear con el hombre frente a ella, era como caminar en un hilo, entre la certeza y la incertidumbre. Pero había algo en su interior que la empujaba a seguir, un susurro que anunciaba que había llegado el momento de enfrentar su pasado de una vez por todas. «Estoy dispuesta», afirmó, su voz ahora firme y resonante en la levedad de la música que seguía sonando. La mirada del hombre brilló con una mezcla de admiración y preocupación. «Entonces, prepárate. Lo que viene no solo cambiará lo que piensas de tu madre, sino de ti misma», concluyó. Ana sintió una mezcla de temor y gran expectativa. Sabía que había cruzado una línea y que el viaje hacia la verdad estaba a punto de despegar, llevando consigo la promesa de autodescubrimiento. Con cada fibra de su ser comprendía que aunque el camino estuviese lleno de sombras, también sería el inicio de la luz que tanto había buscado. Pero antes de que pudiera asimilar la magnitud de su decisión, se escuchó un sonido detrás de ellos. Una figura imponente emergió entre la multitud, interrumpiendo su momento. El hombre que había estado hablando con Ana se tensó al instante. Su rostro ya no era el de un aliado, sino el de alguien que había sido descubierto.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó la nueva arrival, su tono cortante como un cuchillo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y supo que la calma había desaparecido. El momento que había esperado estaba a punto de convertirse en una prueba mucho más dura de lo que jamás había imaginado. Ana sintió cómo el espacio se comprimía a su alrededor. La figura que había emergido de la multitud, un hombre de porte autoritario, irradiaba un aura de amenaza. A medida que él se acercaba, ella se sintió atrapada en el punto de tensión entre la verdad y la mentira. ¿Qué estás haciendo aquí, involucrando a otra persona en tus asuntos? La voz del recién llegado era profunda y fría, llena de una autoridad que exigía respuestas. Ana podía sentir su mirada penetrante, un escrutinio que parecía desnudarla, y supo que este no era un encuentro cualquiera. «Es mejor que sigas con tu vida», continuó, y la advertencia era clara. El hombre que había hablado con Ana se tensó. «No puedes decidir por ella», replicó, evidenciando un rayo de desafío. La incomodidad del momento apretó el pecho de Ana. Las palabras de este misterioso individuo las colocaban a ambas en el centro de una tormenta de incertidumbre. Por un lado, estaba el deseo de saber la verdad que había entrado en su vida como un huracán. Por el otro, el miedo a lo desconocido que lo envuelve todo. Pero ya no podía dar marcha atrás, ya no había lugar para la evasión. «Estoy cansada de que otros decidan por mí», declaró Ana, sintiendo que una fuerte ola de determinación la atravesaba. Se dio cuenta de que había llegado hasta aquí por un motivo, y no se permitiría retroceder. La tensión entre los hombres era palpable, un duelo de voluntades enfrentadas, donde ella era el centro. Sin embargo, su voz resonó firme. «Quiero saber la verdad, no solo sobre mi madre, sino sobre mí misma». El hombre autoritario sonrió con desdén, pero en los ojos de su interlocutor había una chispa de respeto. «Ten cuidado con lo que deseas, Ana. La verdad puede ser un arma de doble filo». En ese instante, algo se encendió dentro de ella. La experiencia de días en los que había estado sumida en dudas, la confusión en torno a los extraños que giraban en su vida, había comenzado a moldear una nueva versión de sí misma. Aquella que no solo quería ser doctora, sino que también anhelaba decisiones firmes y claridad en su vida. «Si tengo que enfrentar las sombras, lo haré», añadió, llenándose de valor. Una vez más, el hombre que había estado a su lado miró a Ana, pero esta vez su mirada era de complicidad. «¿Estás lista para esto? Si decides seguir, te ofreceré la información que necesitas, pero debes aceptar que no habrá vuelta atrás». Ana asintió, comprendiendo que las decisiones se multiplicaban y las prioridades se estaban reordenando. Era la oportunidad de tomar las riendas, no solo de su vida, sino del legado de su madre. «Estoy dispuesta», afirmó, su voz resonando con la fuerza de una decisión definitiva. Entró en un acuerdo implícito, no solo con el hombre que la había guiado hasta aquí, sino con la parte de ella que había despertado en este proceso. La parte que no temía mostrar vulnerabilidad, pero que era implacable en su búsqueda de conocer su verdad. «Entonces, entremos en el mundo que ha estado escondido a plena vista», dijo el hombre autoritario, sus palabras envolviéndola como un abrigo que desafiaba la incertidumbre. Él se volvió hacia ella, y en su mirada había una mezcla de advertencia y promesa. Al regresar al hogar esa noche, con el peso del mundo en sus hombros, los ojos de Ana miraron más allá de la oscuridad. Por primera vez, cada opción parecía estar ligada a su deseo de ser la doctora que siempre había soñado. De repente, ese camino para sanar a otros ya no era solo una ilusión, se convertía en su misión. Con su determinación renovada, se dio cuenta de que el camino hacia la verdad no era solamente el descubrimiento oculto sobre su madre, era el viaje hacia la realización de su propio potencial. Así, la mañana que siguió fue diferente. Al despertar, Ana sintió que el futuro se alineaba con su propósito. Su visión de convertirse en médica se guiaría no solo por sus deseos personales, sino por las circunstancias que había vivido. Cada sacrificio hecho, cada lágrima derramada, se convertirían en los cimientos de su grandeza. Ana enfrentó el día con una claridad que nunca había experimentado antes. Comenzó nuevamente su jornada como mesera, pero esta vez sintió que sus pasos llevaban un propósito detrás.
La conexión con sus compañeros, los abrazos que daba a su madre y su hermano, cobraban nuevo sentido. Todos ellos eran parte de su historia. Los sacrificios se transformaron en el combustible que la impulsaba hacia adelante. El primer paso fue buscar el apoyo y los recursos necesarios para que su sueño se convirtiera en realidad. Se acercó a su abuela, le compartió su decisión y le reveló su deseo de estudiar medicina con determinación y sin números de regreso. Su abuela sonrió, y en sus ojos había un brillo de orgullo y esperanza. La determinación de Ana la llevó a contactar a instituciones para becas y programas de apoyo, acumulando todos los recursos que la ayudaran en la búsqueda de su anhelo. La risa de su hermano resonaba cálida en su mente como un recordatorio de que su familia también sería parte de este viaje, a través de la turbulenta realidad en la que habían estado sumidos. Las semanas se convirtieron en meses, y a medida que sus estudios comenzaron a tomar forma, Ana también empezó a explorar más a fondo lo que verdaderamente había ocurrido con su madre. Con cada pista, cada desencuentro y cada pregunta que investigaba, se fue adentrando de una manera que le ofrecía no solo respuestas, sino una renovación de su identidad. La reconciliación con su pasado se presentó como un nuevo desafío, uno que implicaba abrir puertas al dolor, pero permitió que la luz comenzara a filtrarse. Al pasar por las viejas heridas, Ana entendió que su fortaleza nacía no de ignorar su historia, sino de confrontarla y aprender de ella. Finalmente, un día, llegó un mensaje inesperado. Su aplicación para la Facultad de Medicina había sido aceptada. En ese instante, cada lágrima, cada sacrificio, cada llamada, cada paso había valido la pena. Ana sabía que sus luchas y su esperanza culminaban en este logro. Con un nuevo enfoque en su vida, se preparó para transmitir esa transformación a otros, sanando no solo a su familia, sino también a quienes se encontraría en su camino. Con el paso del tiempo, Ana se convirtió no solo en una doctora, sino en un símbolo de superación y resiliencia. Su historia se extendió más allá de los muros de su hogar y ella se convirtió en un faro de luz para aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad. La vida le había arrojado desafíos imponentes, pero en cada paso, Ana había aprendido a alzar la voz, a ser valiente y a abrazar su verdad. Con una nueva fortaleza y una comprensión profunda del significado de la familia y el sacrificio, se dispuso a marcar la diferencia en el mundo. Ese día donde todo comenzó, en el bullicio del restaurante, no era un final, sino el inicio de un nuevo capítulo. Ana había encontrado no solo su camino, sino también su propósito en la vida: ayudar a los demás a encontrar su luz. Finalmente, la historia de Ana es un recordatorio poderoso de que las decisiones que tomamos pueden transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Así, habiéndose aventurado a descubrir quién era realmente, Ana nunca dejó de ser la heroína de su propia historia. Ahora, tú también puedes encontrar tu voz y tu propósito. Si esta historia te inspiró, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dar visibilidad a relatos de superación personal como este. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu opinión es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestra tu apoyo a estas historias que inspiran y marcan la diferencia.